Muy bienvenidos a la tercera sección de nuestra serie, la predicación expositiva. Nos corresponde entrar ahora a el punto B, la base bíblica en el Nuevo Testamento para la predicación expositiva. La base bíblica. La predicación expositiva utilizada por Jesús, veámoslo como punto 1. La predicación expositiva utilizada por nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue el mejor predicador expositivo que haya existido alguna vez. Él adoptó por costumbre leer y exponer las Escrituras. Fuera en la sinagoga, en el hogar, en las laderas de las colinas, desde un bote o en cualquier lugar, Él les predicaba expositivamente a las personas. Él les predicaba a las personas pública y privadamente, poniendo el sentido en lo que exponía, de tal forma que la gente le entendía. Dice el texto así, Marcos 1, 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y los días de sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque Jesús predicaba expositivamente. Marcos 2, 1 y 2. Y entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Ven cuál era su punto? ¿Y por qué atraía a tantas personas? Él no traía a las personas por los que la atraen hoy día muchos predicadores. Dice, y les predicaba la palabra. Lo que distinguía a Jesús de los escribas de su tiempo en su enseñanza y en su predicación era el hecho de que hablaba con autoridad. Su mensaje, su predicación no consistía en una repetición mecánica y precipitada, sino en una poderosa y apasionada interpretación y aplicación de la verdad, con el propósito de convencer a sus oyentes de la necesidad de una relación profunda con Dios por medio de Él y su palabra. Como lo expresa uno de estos especialistas en esta materia, D.M. White, Jesús nunca tuvo que predicar a bancas vacías. ¿Por qué? Dice él, la gente acudirá a escuchar la predicación de las Escrituras, aun si su orgullo se siente ofendido. Y mucha de la predicación de Jesús era de este tipo. Cuando dicha predicación lleva las marcas de la aprobación divina y tiene el acento de la autoridad celestial. Curioso lo que menciona este autor, que aun cuando algunos eran heridos por algunas de las predicaciones de Jesús, seguían yendo, seguían asistiendo, porque había autoridad en lo que Jesús decía. Por supuesto, yo quisiera recalcar aquí que Jesús nunca hirió innecesariamente a ninguna persona, nunca fue brusco en su forma de exponer, y cuando decía algo que hería el corazón de alguien, lágrimas bajaban por sus rostros. Muchos predicadores hoy día han tergiversado esto y consideran que la verdad debe ser dicha, no importa la forma, porque así habló Juan Bautista, así habló Jesús. Creo que esto carece de fundamento, pero es otro tema que veremos más adelante. Posiblemente el ejemplo más notable de predicación expositiva por parte de Jesús se relata en Lucas 4, 16 al 22. Lucas 4, 16 al 22, donde leemos, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito,
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Un tercer ejemplo de la predicación expositiva por parte de Jesús se encuentra en Marcos 4:34b. Dice: a sus discípulos en particular les declaraba todo. Las cosas más profundas, las que estaban más allá de la comprensión común del pueblo, mantenían encantados a los apóstoles cuando Jesús les explicaba en privado las Escrituras en forma expositiva. West dice que la palabra declaraba significa literalmente dar explicación adicional, a fin de hacer más sencilla y clara la palabra de Dios. Cuarto ejemplo en el Nuevo Testamento de predicación expositiva por parte de Jesús. Lucas 24, 25 al 27 y 32 al 34. Dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, ¿captan allí? Una característica básica de la predicación expositiva. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Saltando algunos textos. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. No fue sino hasta que él les declaró en todas las Escrituras lo que de él decían, cuando ardió el corazón de estos apesadumbrados discípulos y fueron así alentados por la predicación expositiva de Jesús para ellos. Y fue esta la exposición y revelación de las Escrituras que les presentó Jesús, lo que les hizo regresar a la ciudad aquella misma noche con el testimonio ardiente de su fe renovada ahora. Asimismo, es la predicación expositiva la que, penetrando en el corazón de cada creyente, lo inducirá con premura a contar a otros las maravillas del amor de Dios. Veamos ahora como punto 2 la predicación expositiva utilizada por los apóstoles, según los hechos de los apóstoles y las epístolas. La predicación expositiva utilizada por los apóstoles. Estamos todavía en las bases bíblicas para la predicación expositiva en el Nuevo Testamento. La predicación expositiva utilizada por los apóstoles según Hechos y las epístolas. Lucas, el autor del libro de los Hechos, o el escritor más bien, el autor es Dios, demuestra en su segundo tratado, el libro de los Hechos, que los líderes apostólicos de la iglesia primitiva siguieron el mismo modelo de predicación ejemplificado por Jesús, su maestro. Primer ejemplo, Hechos 2, 14 al 42, en el caso de Pedro. Ustedes pueden leerlo por su cuenta. Es el primer mensaje evangélico dado por Pedro en el día de Pentecostés. Es una predicación expositiva de pasajes de la profecía de Joel y del libro de los Salmos.
Segundo ejemplo, lo van a encontrar en Hechos 7. Ustedes léanlo todo por su cuenta como tarea adicional para su enriquecimiento en el avance de esta materia. Este segundo ejemplo lo tenemos de parte de Esteban. El discurso de Esteban es una disertación expositiva que incluye porciones históricas de Génesis y de Éxodo, y un breve resumen de la cautividad babilónica y una aplicación mordaz a aquella generación actual. Esa fue una predicación expositiva en el sentido más pleno de la palabra. Tercer ejemplo, la predicación de Felipe en Hechos 8:35. Felipe, siguiendo el mismo procedimiento al tratar con el etíope, Hechos 8:26 al 35, le hace una exposición de Isaías 53. Dice el texto, Hechos 8:35, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Eso es predicación expositiva. El cuarto ejemplo, repito, es muy importante que lo lean todo, el texto bíblico. Nosotros no lo vamos a hacer en la clase aquí porque nos llevaría mucho tiempo leer todos estos aspectos. Pero ahí usted lo tiene, Hechos 17, 1 al 3. En este caso, predicación expositiva por parte de Pablo. La frase como acostumbraba describe el método característico de Pablo, es decir, el expositivo. En ese mismo capítulo, versículos 10 al 12, encontramos que tal manera de predicar motivó que los sinceros bereanos hicieran un estudio personal de las Escrituras, que dio como resultado la aceptación del Evangelio para su salvación. Un segundo ejemplo de predicación expositiva, en el caso de Pablo, se refleja en Hechos 28-23. Dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Esto es interesante. Persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Okay? Lo llevaba por todas las escrituras. Bueno, no confundamos esto con algunos predicadores que andan por toda la Biblia y finalmente no dicen nada. No era eso, por favor. Vamos a ir entendiéndolo conforme avancemos. Que Pablo estimó el método expositivo superior a todos los demás métodos se refleja más adelante en su consejo a Timoteo, su hijo joven en la fe y en el ministerio, en 1 Timoteo 4:13. Donde le dice, entre tanto que voy, ocúpate en leer públicamente las Escrituras, en exhortar, en exponer. La versión Wave. En exponer. Interesante. La Reina Valera 60. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Un texto clave en nuestro tema de la predicación expositiva es el que contiene el consejo de Pablo a Timoteo respecto a la predicación que él, Pablo, como discipulador de Timoteo, espera de este. Según de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Eso es predicar expositivamente, en la forma más simple expuesta. Trazar bien la palabra de verdad. Eso ya implica que para que sea expositiva, la predicación tiene que ser sobre la palabra. No utilizar las Escrituras como parte de la predicación. No, es el fundamento mismo de la predicación. Si no, no es predicación expositiva. Es exponer la palabra, lo que hace a la predicación expositiva. La palabra clave de este texto no está muy clara en la Reina Valera del 60, donde se lee, traza bien la palabra. Esta palabra en el original no es tan fácil de traducir.
El término griego es ortotomounta. Ortotomounta. Una traducción más justa con el texto original es usa bien. Usa bien. La connotación pudiera ser la de un hombre construyendo una carretera y tratando de hacer las debidas divisiones que permitan que ésta llegue a su destino en la forma más derecha posible. En palabras del erudito John R. Stott, el verso, o más bien el verbo en el verso 15, ortotomeo, traducido usando bien, significa literalmente cortar derecho. Cortar derecho. Es una palabra muy poco usual, dice él, y ocurre solo 3 veces en el griego bíblico. Una vez en el Nuevo Testamento, en esta cita, y 2 veces en el libro de los Proverbios, donde en 3:6 dice, Él enderezará tus veredas. Y en 11:5, la justicia del perfecto enderezará su camino. Preguntamos entonces, ¿cómo se está ilustrando la palabra de verdad para que Timoteo reciba instrucciones de cortarla derecho? No como una víctima del sacrificio, cortada en trozos o en forma recta, como algunos comentaristas antiguos pensaban, ni como un pan, como si Pablo asignara a los maestros el deber de cortar y trozar la palabra como un padre divide el pan en pedazos para alimentar a sus hijos. Según Calvino, ni como una cinta que debe cortarse en tiras o un terreno en lotes, como algunos modernos dispensacionalistas enseñan. Ni aún pienso, dice este autor, como una piedra que debe ser cortada para ubicarla luego en la construcción del edificio. C.K. Barrett. Sino más bien como un sendero o camino para actualizar la figura, como una carretera u autopista que debe atravesar en línea recta a través del campo. Art y Gingrich definen el verbo como cortar un sendero en dirección recta o cortar un camino a través del campo que puede estar forestado o con otros obstáculos, en una dirección recta, de manera que el viajero pueda llegar a su destino en forma directa. Es también posible que la metáfora haya sido tomada del arado y no de la construcción de caminos, siguiendo la interpretación de Crisóstomo, que lo traduce arando un surco recto en tu proclamación de la verdad. La palabra de verdad es la fe apostólica que Timoteo ha recibido de Pablo y debe comunicar a otros. Para nosotros es sencillamente la Escritura. Cortarla rectamente o hacerla un camino recto significa para nosotros exponerla con corrección o exactitud por una parte y con sencillez por la otra. Al parecer, Sófocles utilizó la palabra para exponer sanamente, de manera que el buen obrero es fiel a las Escrituras y no debe falsificarlas, ni debe tratar de confundir a las personas como Elimas el mago, que trastornaba los caminos rectos del Señor, según Hechos 13:10. Por el contrario, él ha de usar la palabra con un cuidado tan escrupuloso que mantendrá o que le mantendrá a él mismo, al predicador, en el sendero, evitando desvíos y facilitando al mismo tiempo que otros lo sigan de la misma manera en el entendimiento de la palabra de Dios. A continuación, veamos entonces cómo traducen la frase diversas autoridades, para cuya opinión, tomada en conjunto, nos dará el verdadero significado y la importancia de la expresión que estamos considerando. ¿Cómo lo traducen algunas versiones? Manejando bien la palabra de verdad.
Otra versión, declarando la palabra de verdad sin alterarla. Otra versión, obrero aprobado que presenta con propiedad la palabra de Dios, administrando bien la palabra de verdad, manteniendo un curso recto en la palabra, administrar rectamente, tratar con apego la verdad, sin salirse de ella. Otra versión, dando a cada persona ocasión o situación de acuerdo con lo que se necesite, la verdad apropiada de su palabra. Otra, de lo que se trata aquí no es de separar la escritura de la escritura, sino de enseñar las escrituras con toda exactitud, nos dice Bin. Otra versión, reparte rectamente la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Algunas versiones más, como distribuidor de la palabra de verdad. Esfuérzate porque Dios te apruebe como a un obrero irreprensible, que predica la verdad sin desviaciones. Nuevo Testamento, ediciones Cristiandad. Otra versión, que distribuye rectamente la palabra de la verdad. Nácar Colunga. Recto dispensador de la palabra de verdad. Serafín de Aucejo. Que maneja con precisión la palabra de verdad. Biblia de las Américas. Que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Que traza correctamente la palabra de verdad. Que maneja correctamente la palabra de verdad. A todo esto, es de alguna importancia preguntarse, ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Mateo 24, 45 y 46. A manera de una apretada síntesis del significado del consejo de Pablo a su discípulo Timoteo respecto a exponer correctamente la palabra de verdad, y en palabras de D.M. White, la idea es ir a través de la palabra, sin ninguna desviación, ni apartándose a determinado lado, expresando lo que se encuentra allí, sea agradable al paladar o no, tal como ésta se ajusta indudablemente a la situación local y actual, aplicando la verdad de una manera práctica a las necesidades de los oyentes, para que ésta pueda tener los resultados para los cuales ha sido ideada. Un consejo más del apóstol Pablo respecto a la predicación expositiva en su instrucción a Timoteo. En este caso, lo tenemos en 2 Timoteo 3, 14 al 17 y 4, 1 al 5. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Noten ahora, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. De este
inspirador consejo apostólico, se desprende el hecho de que la predicación expositiva debe cumplir por lo menos tres características. Tres características. Número 1, debe ser adecuada. El texto dice redarguir, reprender y exhortar. 4:2. Lo que sugiere tres formas distintas de hacerlo: al intelecto, a la moral y a las emociones. ¿Ok? Es importante entender esta parte. Redarguir al intelecto, reprender a la moral y exhortar a las emociones. En palabras de John R. Stott, la palabra de Dios es provechosa para una variedad de ministerios, tal como Pablo ya lo ha declarado. Habla a distintas personas en distintas situaciones. El predicador debe recordarlo y ser hábil en su uso de la palabra. Debe utilizar argumentos, reprensiones que vienen a ser una clasificación de los tres enfoques: intelectual, moral y emocional. Algunas personas pueden ser atormentadas por dudas y necesitan ser convencidas por argumentos. Otras, nos dice Stott, han caído en pecado y necesitan la reprensión, mientras que otros son acosados por temores y necesitan ser animados. La palabra de Dios hace todo esto y mucho más. Nosotros debemos aplicarla en forma adecuada. 2, debe ser paciente. El texto dice, con toda paciencia. Si bien necesitamos un sentido de urgencia, anhelando que las almas respondan a la palabra, debemos hacerlo con toda paciencia. Nunca debemos echar mano de técnicas de presión humanas, ni procurar de forzar una decisión. Dios libre al predicador de utilizar métodos psicológicos humanos no aprobados por Dios para sacar decisiones de seres humanos hacia la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad es la de ser fieles en la predicación de la palabra. Los resultados de la proclamación son responsabilidad del Espíritu Santo y podemos esperar pacientemente que Él haga la obra. Debemos ser también pacientes en todo nuestro comportamiento, pues el siervo del Señor debe ser amable para con todos, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Capítulo 2, versículos 24 y 25. Toda la solemnidad de nuestra comisión y la urgencia de nuestro mensaje no pueden ser justificativos para un proceder brusco o impaciente. Termina diciéndonos Stott. 3, debe ser inteligente. Inteligente. El texto dice, con toda paciencia y doctrina o enseñanza. Doctrina procede del griego didaké, enseñanza. El ministerio pastoral es esencialmente un ministerio de enseñanza. Lo que se explica o lo que explica el por qué los candidatos deben ser ortodoxos en su propia fe y tener una aptitud para enseñar. La predicación debe ser inteligente en su presentación. A manera de cierre de ejemplos de predicación expositiva por parte de los apóstoles, viene al punto el consejo del apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. 1 Pedro 5:2. Los corderos deben ser alimentados con leche espiritual, sin diluir de la palabra de Dios, hasta que lleguen a ser ovejas en plena madurez. Pero solamente el método expositivo de predicación será capaz de desarrollar un rebaño vigoroso, saludable y bien nutrido. Después de todo, lo único que tiene autoridad y el respaldo garantizado de Dios es su propia palabra.
Así será mi palabra, Isaías 55:11. No volverá a mí vacía y será prosperada. No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23:29. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es lo único que tiene garantía para hacer pedazos la oposición de Satanás y para llevar hacia la voluntad del Señor. Es su palabra, el escalpelo divino que traspasa los tejidos exteriores de la incredulidad, exponiendo el corazón a los rayos curativos y desinfectantes de la gracia de Dios. Es su palabra lo único que puede realizar su propósito en y para el hombre pecador y proporcionar felicidad al alma. El principio de tus palabras alumbra. Salmo 119, 130. Seguramente que el apóstol Pablo tenía en mente el método expositivo de predicación cuando pedía a los cristianos de Tesalónica, 2 Tesalonicenses 3:1, hermanos, orad por nosotros. Y no dice para que seamos grandes predicadores, sino para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Es decir, tenga libre curso y así sea glorificada. Se nos fue el tiempo y nos vemos entonces en la próxima sección, en la continuación de nuestra serie.